Pues al final el gran titular es que cuando llega un incidente serio casi nunca avisa y casi nunca se parece al simulacro que habíamos preparado. Acabamos de escuchar dos formas distintas de vivir el mismo caos. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede sistematizar? ¿Qué puede hacer cualquier empresa, no solo las que ya lo vivieron, para que la próxima crisis no las pille sin protocolo? Vamos a mirar el incidente desde la gestión del negocio, de los equipos y del cliente. Nos acompañan en esta siguiente mesa Xurxo López, director de Innova Energía, Judith Meiriño, CEO de DataFen Solutions, y Luciano Covelo, presidente de AGE Galicia. Los recibimos con un aplauso. Cable, es complicado. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va la mañana? Muy bien. Bien. Bueno, estamos oyendo mucho hablar de resiliencia, hablar de todos los cambios, todo lo que ha pasado, haciendo un análisis de todo lo que nos pasó en el gran apagón. Cuando viene un incidente de estos serios, grandes, al final, ¿qué falla primero? ¿Falla la gente? ¿Falla la tecnología? ¿Fallan los procesos porque no los tenemos establecidos y la gente no los sabe usar? ¿Qué es lo que más nos falla? Sí, nada, primeiro, darlle as grazas a 15.000, por suposto, e a Pablo por traer eventos deste nivel a Santiago. Eu son santiagués de Berce, vexo poucos eventos así por esta cidade. E tamén, por suposto, a Judith por acompañarme nesta conversa, non? Eu penso que non hai unha resposta única a esa cuestión. É difícil atopar un evento no que só falla un deses elementos. Realmente é máis fácil pensar nun evento grave no que sí que fallen en paralelo 2 ou 3 deses elementos, non? O que sí que está claro é que a maioría dos sucesos que acontecen son previsibles. É certo que temos eventos de elementos, catástrofes de tipo natural que son impredecibles, pero na realidade a maioría de eventos, de catástrofes que suceden son previsibles. Son o que podíamos chamar, que creo que saiu por aí antes o concepto de que acuñou Nassim Taleb nos 90 de cisne negro. Son eventos cun alto impacto, sorpresivos, cun alto impacto, e que a posteriori poden ser racionalizados como previsibles. Mesmo o propio apagón que está a ser tratado aquí, a xente que estamos dentro do sector, eu son un enxeñeiro industrial especializado no sector da enerxía, era un evento previsible para todos os que estamos dentro do sector. En maio do 2024 houbo un conato de apagón no medio da madrugada que foi parado no último momento a través dun mecanismo que ten rede eléctrica para ordenar a certas industrias, é dicir, chamase mecanismo de interrumpibilidade, para ordenar a certas industrias que parasen de consumir, e iso foi o que salvou na último milisegundo o sistema eléctrico dun apagón. Isto foi en maio de 2024. Houbo informes de expertos a nivel europeo, a nivel español, que recomendaron unha serie de medidas que, por suposto, non se implementaron. E chegamos a abril do 2025 cun apagón real. Por tanto, aí o que fallou? Pois fallaron os procesos, evidentemente, fallou a tecnoloxía, fallaron as persoas, fallou todo, que foi o que nos trouxo aquí. Outro episodio que simplifica bastante ben esa situación pois é indo máis atrás, en 2022, a crise enerxética ocasionada por Ucrania, a guerra de Ucrania. O propio Putin advertíanos durante meses que ia invadir Ucrania, que ia cortar os gasoductos de Nord Stream. Ele foi advertindo, ninguén lle fixo caso. Finalmente aconteceu. As crises enerxéticas son cíclicas ao longo das últimas décadas, máis neste cambio de era que tamén sinalaba outro ponente antes. Vivimos nun cambio de era a nivel xeopolítico, no que hai uns novos equilibrios, vivimos nun cambio de era a nivel enerxético, no que hai un estreitamento dos recursos fósiles, no que vivimos nunha emerxencia climática afirmada por todos os científicos. Por tanto, para min o problema non é saber que o que falla antes, senón é actuar, porque probablemente o que falle é a prevención, sempre. Non fallan nin as persoas, nin a tecnoloxía, nin os procesos. O primeiro que falla é a prevención, e a prevención requiere de investimento, de dedicación,
de horas, de materia gris, requiere de todos estos elementos, ¿no? Entonces, aunque estemos avisados y más que avisados, al final nos apegamos igual, ¿no? ¿Qué opinas, Judith? ¿Qué nos falla todo de golpe? Muy buenos días, igualmente, y muchísimas gracias también. Gracias, Urso. Bueno, yo tengo mi opinión particular plasmada desde el ámbito de la empresa en empresas, las más pequeñas, las que tienen muchísimo menos recursos. Esas empresas que son el gordo de nuestra población. O sea, Galicia tiene 389.000 empresas, de las cuales 290.000 son pequeñas, con lo cual es un porcentaje muy elevado. Yo llevo muchos años trabajando con empresas muy pequeñas de ese tamaño porque son donde mejor me defiendo, donde más me gusta, porque aquí se ha hablado mucho ya desde el principio de personas, y al final a mí las empresas son personas para mí, porque detrás de cada persona, o sea, detrás de cada empresa hay seres humanos y tienes que bueno, tratarlo de una forma más especial. Partiendo de eso, ¿qué falla en la cadena? Tengo clarísimo que lo que fallan son las personas de primera. Falla todo, falla la tecnología es más complejo que falle, pero porque está un poco dirigida por las personas, pero fallamos nosotros en mi punto de vista principal. ¿Por qué fallamos nosotros? Porque no nos paramos a pensar ni un solo segundo en el plan. Hemos hablado aquí también a lo largo de la mañana en los planes. Lo veo a diario, yo estoy en el ámbito de la ciberseguridad, el apagón para mí fue una pena que no fuera un ciberataque, yo no pensé como Rafa que fuese una guerra, yo dije esto es un ciberataque de libro, nos están enviando una denegación de servicio masiva a toda la península ibérica y esto es maravilloso para que mi consultora salga a flote. Vamos a empezar a facturar. Vamos a empezar a facturar y mi consultora va a ser el punto de mira, me van a llover clientes y no voy a ser capaz de facturar. Bueno, es un pequeño paréntesis. Pero a partir de ahí sí que me puse, o sea, nosotros tenemos un podcast, hemos hecho una concienciación que también se ha dicho aquí desde el principio, desde la base, y somos divulgadores de una casuística que está encima de la mesa de todas las empresas. Alguien ha dicho también, Fernando creo que ha dicho que el 60% de las empresas que son atacadas de menos de 50 trabajadores cierran. Él ha sido muy comedido en 2 años, nosotros tenemos datos del INCIBE que cierran realmente en menos de 6 meses, porque si tú no tienes un plan, que es el principal sector, el principal vector para poder dar continuidad a tu negocio, al final va a ser más difícil. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sin liarme más, para mí las personas, la tecnología y los procesos. Además, en empresas pequeñas hay muchas, si nos vamos a microempresas todavía son más, nos vamos al 90 y pico % de las empresas. Entonces, no hacemos caso, nos avisan, no tenemos nada al día, no tenemos procedimientos, nos pegamos la leche. Primeros media hora, primera hora. Además de revisar si hemos pagado la factura de la luz y echar la culpa al proveedor de internet, ¿qué hacemos? A ver, empiezo yo con la primera media hora. Esta pregunta es genial. Pues la primera media hora en las empresas que no tienen ningún plan es un caos. O sea, hacer un plan es la cosa más sencilla del universo, es sentarse un segundo, no requiere de ninguna parte económica. Además hoy, voy a tirar piedras contra mi tejado, pero apoyémonos en LLMs, usemos ChatGPT, Gemini, una inteligencia artificial. ¿Qué hacer en caso de un ciberataque? Ya está, ya tienes el plan. Entonces, claro, la primera media hora es clave porque es ese primer momento en el que si no sabes que tienes que desconectar de la red tu equipo para que no... pues esa es víctima de un ransomware, codificación de ficheros para los que no conozcan el término, para que no penetre la red si no la tienes segmentada, porque al final segmentar una red tampoco es tan complejo, pero bueno, yo entiendo que al final estamos en 20.000 fregados y que no llegamos a todo. Apagar el equipo. Lo siguiente, tengo a alguien de referencia en IT, tengo una empresa a la que le tengo contratado el mantenimiento, si no, tengo un IT dentro de la compañía, si somos muy pequeños no lo vamos a tener seguro. Mi cuñado controla de ciberseguridad, ojo con el cuñado. Riesgo duro, ¿eh? Es que en tecnología, en informática, yo llevo 22 años en informática, traemos la figura del cuñado porque aquí a lo mejor hay un abogado que es el único y factura 3 millones de euros al año, eso se puede dar, facilísimo. Y una empresa que factura 3 millones de euros al año con un solo trabajador tiene a su cuñado instalando el sistema operativo.
me explota la cabeza, perdonadme. Voy a traer así términos muy coloquiales, pero quiero que sea muy cercano para que también veamos que esto es real, esto lo vivimos constantemente en tecnología. Y bueno, el cuñado por suerte en ciberseguridad lo estamos apartando porque como ya en ciberseguridad te metes en un fregado muy gordo de cierra la empresa en menos de 6 meses y después a ver cómo cenas en Navidades con él, pues claro, ¿a quién aviso? Un telefonito muy sencillo, 017 del INCIBE. El INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, está ahí para ayudarnos siempre. Acaban de reforzar su call center con 35 guardias civiles nuevos. Que no sé, Policía Nacional y Guardia Civil. Y no tener miedo. O sea, el miedo es el que nos... si tú tienes miedo de, estoy comprometiendo la cadena de suministro, me voy a quedar sin clientes, no me va a vender ningún proveedor. Pero dale la vuelta a la tortilla y di, bueno, voy a ser súper legal y seguro que los que dan reciben. Seguro que si yo comunico un incidente a mis clientes y a mis proveedores me lo van a agradecer y va a ser un hito más de empresa seria. Entonces, 30 primeros minutos. Apaga todo, piensa 5 minutos, piensa y a partir de ahí... ejecuta el plan de contingencia si lo tienes y si no, pues habla con alguien que controle el tema. Bien, descartado el cuñado. Ahora se dedican a temas de fiscalidad, te lo digo yo. Bueno. Ya tenemos la opción del INCIBE, que yo no conocía, seguro por ahí tampoco demasiada gente. Suso, ¿qué más podemos hacer? Sí, a ver, no noso sector no que estamos no sector da enerxía, 30 a 60 minutos é moi pouco, porque é un sector con bastante máis inercia que o sector IT pode ser, pero concordo con Judith que o fundamental é tomar decisións ben asesorados por un externo ou por persoal interno en caso de empresas máis grandes, non tomar decisións levadas polo medo, avaliar correctamente os riscos, avaliar correctamente a urxencia e a importancia do evento que temos enfrente en relación aos riscos sobre os bens físicos e persoais. No noso sector, pois hai é moi frecuente, por exemplo, que ante unha crise enerxética, como pode ser agora de Irán, que aconteceu recentemente, a xente, o día seguinte de que sai o titular de que vai subir a luz ou de que vai subir o gas, pecha posicións xa cando estás perdido, cando xa non hai... cando se cada ese momento xa chegaches demasiado tarde. Iso acontece cando non hai un coñecemento profundo da materia, do mercado que estás a manexar, cando non estás ben asesorado. Vale. Y si queremos mantener la actividad, no frenarnos en ese momento, tenemos que tener un plan. ¿Cómo podemos hacer? Sí, pois mira, continúo outra vez co 2022, coa crise que mencionaba antes, a crise de Ucrania, que foi pois, o elemento máis disruptivo no sector enerxético no que vai de século, polo menos. Que empresas non notaron esa situación? Probablemente as que tiñan un plan, unha estrategia anterior, ou as que realizaran investimentos obviamente en prevención. No noso sector iso pode ser, por exemplo, pois, no caso da estrategia, coberturas, compras de electricidade a longo prazo, clientes que tiñan a electricidade comprada a 5, 10 anos, ou gas, ou combustible, e empresas que instalaran autoconsumo fotovoltaico con uso en almacenamento que nos permite desacoplar parte do noso consumo do vaivén do sistema enerxético mundial, non? As que tiñan as dúas, as que tiñan coberturas e as que tiñan autoconsumo, prácticamente non precisaron ler os titulares sobre a guerra ou sobre o Nord Stream, porque non sufriron ou puderon continuar. Sabemos que hai outras empresas importantes, en sectores moi importantes aquí, como o sector do frío, nas rías galegas, que pasaron moi mal, empresas metalúrxicas que pasaron moi mal. Houve unha empresa mesmo na zona de Ferrol metalúrxica moi importante que tivo que parar porque non daban os números. É unha cousa seria. Basicamente, as empresas que puderon continuar a actividade foron as que se anticiparon, as que tiñan unha estrategia, as que tiñan, de novo, investimento, materia gris posta na prevención. Al final, a ver si aprendemos y tenemos un plan y con esto nos sirve para algo, ¿no? Y yo dicen las pymes, además de contratarte a ti la consultoría, ¿qué más podemos hacer? Bueno, las pymes vamos a poder, que yo soy una startup, es un concepto más moderno, pero está enmarcado en lo mismo, al final todos tenemos las mismas necesidades.
3 cositas muy sencillas, 4. La primera, contratar los servicios de Rafa Villaverde, Cloud.cal. Yo quiero traer talento, o sea, está en Galicia, ¿para qué demonios contratamos cosas en Estados Unidos? Que por encima no cumplen ni normativas europeas, Europa legisla, y el resto incumple. Y las de aquí, nosotros miramos para pues contratar aquí, hay talento de sobra y por encima, bien. Lo primero, tener backup. Backup, se ha nombrado backup. Si tú no tienes un backup, tú eres una persona totalmente vulnerable, porque no hay de dónde tirar. Y un backup no es tener tu sistema, o sea, un backup dentro del mismo servidor donde tienes los archivos iniciales, sino un backup es seguir unas reglas básicas de 3-2-1. Uno en el disco, otro en una ubicación fuera y otro, por descontado, en un cloud. Tener el plan, que es un documento muy sencillo, qué hago, cómo llamo, a quién llamo, en qué circunstancias. Lo más básico de lo más básico, Fundae tiene fondos, formar a tu equipo. Si no sabes cómo te pueden atacar, no vas a saber cómo defenderte. Mi abuela me decía, cuando vayas a un cajero a sacar dinero, mira para atrás y no lleves el dinero en la mano. A que nadie va con el dinero en la mano. Pues aquí lo que hacemos es, cerramos un acuerdo multimillonario con una empresa de no sé dónde y lo primero que hacemos es colgarlo por todos los sitios y dejar todos los rastros y pues salva eso. Cuéntalo, presumamos, pero ten guardada esa información en múltiples sectores para que si te va, bueno, por cierto, la pregunta no es la pregunta no es si me va a pasar. ¿Cuándo no? La pregunta es cuándo me va a pasar. Cuando crece un 16% el ciberdelito y el tradicional decae un 5%. O sea, que a la gente ya no le compensa ir robando bolsos por la calle, prefieren robarnos en el móvil. Formar a los trabajadores, tener un plan y tener un backup, fundamentalmente. Bien, entonces nos viene la crisis, vamos a suponer que tenemos un plan, tenemos que avisar a los proveedores, tenemos que avisar a los clientes. ¿A quién ponemos a llamar? Tenemos un encargado de IT, tenemos quién coordina para que no se convierta eso en un caos y empecemos a apuñalarnos unos a otros en mitad de la empresa. Me ha llegado, ¿no? Es decir, acabo de arrancar el ordenador y tengo un ransomware todo fichado y no funciona. Bueno, lo primero, el IT, lo segundo, la empresa que tenga, y lo tercero, INCIBE, por descontado, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tengo un compromiso. Bueno, la Agencia también de Protección de Datos, porque depende del filtro de información que tengamos, en 72 horas hay que comunicarla. A lo mejor tú, Luciano, no tenías ni idea que tenías que comunicarlo, ¿no? Claro, pues en 72 horas hay que comunicarlo, y como se filtren esos datos y tú no tengas ni la más remota idea de que tenías que comunicarlo, otra sancioncita. Fundamentalmente eso, tenerlo claro, ordenado y empezar por ahí. Empresas más grandes, que ya tenemos un poco de infraestructura, ¿a quién ponemos a encargarse un poco de este tema? Ante un evento de IT ou un evento no sector da enerxía, a ver, eu creo Caos que, total e absoluto. eu creo Un que cisne negro destos que... se hai un risco inmediato para as persoas ou para os bens, o primeiro que pase por aí. É dicir, claramente, non hai moita dúbida. Se é algo que poida ser tratado que non requira de tanta urxencia, debe haber uns protocolos na empresa. Ao final é algo que caracteriza a toda multinacional, a toda grande empresa, é dicir, ese desenvolvemento de procesos, de estandarización, que nos vai dar facilidade para dar respostas intelixentes en situacións de risco, lonxe do medo, lonxe de hipóteses infundadas, que iso que nos vai levar probablemente a situacións, a agravar a situación de risco, probablemente, sí. Non sei, sí que é certo que, por exemplo, cando foi o apagón, nós que somos unha comercializadora tamén, manexamos moitos datos de consumidores. Ao final, quen se encargou de solucionar ese problema ese día foron as empresas que temos contratadas, de sistemas, pois, o RP, o CRM que temos. Nos, como comercializadora eléctrica, estamos moi fiscalizados a ese respecto, é unha cuestión moi crítica. Eu durmo tranquilo polas empresas coas que estamos asociados, os proveedores que temos. Eles toman as decisións, iso é fundamental. Eu creo estar ben asesorado, ben asociado. Voulle botar aquí apoiar a tese de Judith. É fundamental a día de hoxe, e probablemente na circunstancia na que estamos
A Unión Europea acerta apostando pola soberanía dos nosos datos, dos nosos algoritmos, por termos proveedores europeos que nos dean seguridade, porque a día de hoxe estamos a un botón da catástrofe en moitos casos de as empresas que manexamos datos, de datos en grande volumen, sí. Dependemos mucho del exterior, ¿no? Demasiado. Entonces, lo ideal sería tener respuestas inteligentes y calmadas, eso sería genial. Pero, ¿qué errores seguimos viendo cuando pasa algo de esto? Y no se toman esas decisiones inteligentes. Pois, basicamente reincido no mesmo, dicir, de que creo que é unha idea que temos que deixar ben clara, que cando hai o erro máis común, máis frecuente, é tomar decisións precipitadas. Dicir, as empresas que non saben reunir, que non son capaces de reunir un comité de expertos para tomar unha decisión, son as primeiras que van sufrir as consecuencias da situación, e ao final, como se apuntaba antes, a seguinte crise enerxética, falando do noso sector, vai acontecer próximamente. Non sabemos cando, pero é inminente. Unha alegría. É inminente, non sabemos se vai tardar 1 ano, 2 anos, 5, 10, pero vai acontecer. Entón, pois eu animo a todas as empresas, xa falando do meu sector, que reflexionen, que se asesoren ben a como estar preparados para a seguinte crise enerxética. É unha realidade coa que temos que vivir. E as empresas que mellor van reaccionar a esa situación son aquelas que se preparen, que establezan estrategias longo prazo, de coberturas, que aposten pola súa autonomía, pola súa soberanía. Apuntaba antes a Juan Vieites da Confederación que temos 3 recursos que son o noso petróleo, o vento, a auga e o sol. Hai que establecer en base aos mesmos unha estrategia de autonomía enerxética. Esas son as empresas que mellor van capear a seguinte crise, que non sabemos se vai ser en Irán, en Ucrania de novo, se vai ser que os Estados Unidos, que son o proveedor principal de Europa agora mesmo, de España, perdón, de petróleo e de gas, os Estados Unidos de América. Non sabemos se eles van continuar moito tempo interesados en suministrar ese recurso. Son un suposto aliado no noso imaginario que procede de décadas, son un suposto aliado, o día de hoxe xa non está tan seguro, e temos que estar preparados nesa eventualidade, sí. Además de llamar al cuñado y sancionen porque no sé qué tengo que llamar a la agencia de protección de datos, ¿qué más errores? A ver, el principal error que se comete es el miedo. Cuando tú llegas a tu oficina por la mañana un lunes, porque claro, estas historias no pasan un martes a las 8:30 y te avisan. Suele pasar un fin de semana, de noche o en un horario, bueno, pues como cuando te roban, cuando te entran a robar, no entran de día, habitualmente. Entonces, claro, de repente entras en pánico. Si tú tienes los deberes bien hechos y has hecho un plan y tienes todo súper organizado, claro, es que el tiempo pasa de estar 4 horas sin sistema o menos. Nosotros recuperamos empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores en menos de 1 hora, porque al final sus activos son más controlados. Pero si no tienes los deberes hechos y entras en pánico, pues pensar que pagar un rescate de 15.000 en bitcoins es la solución. Bueno, pero es que esto lo hace la gente. Parece una ficción, pero es una realidad. Pensar que eso estás financiando ciberdelito, y pensar también que vas a recuperar todo también es una falsa creencia, y pensar que no te van a volver a pedir rescates a futuro, pues más de lo mismo. El ciberdelincuente no te dice, no, como veo que tienes un cash flow de 10.000, te voy a pedir 4.999 para que te quede un poquito. Pues no pasa eso. Entonces, bueno, fundamentalmente creo que va a ir siempre. Es muy sencilla la ciberseguridad, es extremadamente sencillo, de verdad. Nos lo complicamos porque parece que es una cosa como de grandes corporaciones y súper difícil, pero es muy sencillo. Tener el plan, que no tener miedo, afrontar ese momento de la forma más tranquila posible y decir, oye, bueno, pues estoy aquí, ¿cómo podemos solucionarlo? Para mí, fundamentalmente, es el miedo. Entonces, una vez tenemos el incidente, las empresas que reaccionan bien, ¿qué hacen para poder reaccionar bien esas empresas? Para ser reforzadas después de un Cristo. Las que reaccionan bien tenían un plan,
porque las otras, imagínate, no lo tienen, entonces no van a reaccionar bien porque eso va a ir todo en declive. Y al tener el plan, pues oye, ya estás haciendo esto. A veces la gente tiene, no, tengo un seguro de ciber tal, esto ya está todo cubierto por el seguro. Y vamos, el seguro te lee la póliza y poco más que te dice si tiene, vamos a trasladarlo a un vehículo, que para mí es más fácil de ver. Las ruedas en alambres, que dice mi padre, yo no sé cómo es las ruedas en alambres, pero igual os lo imagináis. Si tienes las ruedas en alambre, no, tal, pues esto es, vamos con las ruedas en alambres todo el día. Entonces, para que el seguro te cubra, tienes que estar, que también lo decía Águeda, pues tienes que, al final el seguro no te cubre, porque hay que hacer mucho detalle y no te va a cubrir. Lo que tenemos es constantemente una falsa sensación de seguridad. No me va a pasar, internet es seguro y esto no va a pasar. Yo soy muy... Y además el seguro lo cubre todo. Claro, y incido muchísimo en el plan y ver que, hombre, ponerte a tocar a esas puertas que controlan, tocar a esas puertas que dominan y que te pueden ayudar a salvar los muebles. Suso, ¿qué hacen bien esas empresas que salen reforzadas de estas crisis? Pois, mira, temos moitos clientes que os que xa advertimos. A situación do apagón, como comentei antes, era un cisne negro que se vía vir pola entrada masiva de renovables a partir do 2022 na matriz eléctrica, que xa puxose de manifesto en maio do 24, quedou en titulares moi pequeniños, prácticamente ninguén o percibiu, excepto a xente do sector, pero era algo que se vía vir. Nos avisamos moitos clientes desa realidade, desa situación, que ao final está derivada, efectivamente, hai un informe de expertos da Unión Europea que xa deu as súas conclusións. Un dos motivos, sí, é a entrada masiva de renovables, que desestabiliza a rede, os niveis de tensión da rede, que, por tanto, require de novos mecanismos para estabilizar ese nivel de tensión, que a día de hoxe pois ainda non están implantados. Esta rede eléctrica con plan, aquí vamos a rastras, sempre arrastrando primeiro o problema e despois a solución, con baixo nivel de prevención, que eu sinalo de novo que é o principal problema que temos enriba da mesa. É dicir, a resiliencia, o camiño que era a resiliencia e a prevención, daría como titular da xornada. E nós avisamos moitos clientes de que era necesario prever esa situación, clientes que teñen procesos críticos en relación á electricidade, como pode ser pois, o frío, por exemplo, que hai moito frío aquí en Galicia. Algúns fixeron caso, outros non, e os que non fixeron caso, a semana despois, o 28 de abril, levantaron o teléfono e chamaron que, por favor, que querían estudar a implantación destes sistemas en base a autoconsumo fotovoltaico, baterías con backup, que podían funcionar na modalidade off-grid. As empresas que van sair reforzadas e que non van cometer os mesmos erros son as que aprendesen a lección e as que decidan implantar tecnoloxía estratégica preparada para a seguinte crise enerxética. Entonces ahora, como nos vamos a ir al café ya, yo sé que aquí todo el mundo está más que preparado para estas cosas, pero vamos a imaginar que alguien de aquí no estuviera preparado para esto. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Además de llamaros a vosotros y pediros las tarjetas ahora ahí en el café, ¿qué más deberíamos hacer? Pois probablemente ou contratar hai empresas que teñen responsables de enerxía, de eficiencia enerxética, de compra de electricidade e tal, dentro da empresa internas. Hai grandes corporacións aquí que teñen ese perfil, pero sí que é certo que non son moitas. Ou que o seu director de compras ou o seu CEO se forme intensivamente na cuestión da enerxía, da compra, da enerxía, da evolución da tecnoloxía. Estamos a falar da electricidade, non é unha cuestión menor. Todas as empresas precisan de electricidade, igual que todas as empresas precisan, viven de datos. A día de hoxe son dous recursos fundamentais nas empresas. En última instancia, asesorarse a través dun terceiro, a ter unha segunda opinión. Todos asumimos que é normal asesorarse, ter un asesor auditor financeiro nas empresas, ter unha consultora de marketing, ter un corredor de seguros externo. Pois na enerxía, se cadran determinadas circunstancias, tamén hai que asesorarse externamente e ter unha segunda opinión. Nosotros ver los datos como algo tangible, importante, vital, imprescindible, ver la ciberseguridad como una inversión, no
no como un gasto. Es decir, si tengo esto controlado y he invertido en esto, pues lo tengo dominado y ya puedo avanzar en mi plan. Formarse, pero formarse de forma muy elemental, muy básica. No hay que ser CISOs ni grandes expertos en la materia, sino saber cuáles son los principales vectores de ataque, por dónde viene, a dónde atacan los ciberdelincuentes, que os adelanto que es fundamentalmente al comportamiento psicológico de los seres humanos, a la urgencia. No, sí, atacan a las infraestructuras, pero principalmente la última tendencia 2026 es el comportamiento humano. Un mensaje de WhatsApp del CEO, un correo electrónico de urgencia, un correo electrónico, ahora el más común es un ataque BEC, que es para transferencias entre clientes y proveedores y viceversa. Típico correo electrónico: hola, soy Judith de administración, he cambiado el número de cuenta, págame la factura aquí. Un correo normal y corriente. También traer que la inteligencia artificial ha desarrollado cada vez técnicas muchísimo más depuradas y más difíciles de detectar, porque es muy sencillo con muy pocos esfuerzos plagiar y plasmar tal cual una imagen corporativa de cualquier compañía. Y bueno, pues eso, no mirar para el otro lado y sobre todo leer noticias, leer 15.000 que escriben muchísimo, noticias de ciberseguridad y de ciberdelitos, y seguir estar informando. Vale, pues muchas gracias, chicos, espero que hayáis estado a gusto en la mesa y espero que la gente les haya sido interesante. Gracias. Gracias, Luciano, Judith y Xurxo. Nos ha quedado claro, hay que tener un plan. Y nuestro siguiente plan es ir a tomar el café. Volvemos a las 12 en punto. Estamos aquí de vuelta con esta jornada tan interesante.